Renzo Ibáñez con el número 8 del APRA, es abogado y rostro de la renovación del partido de Alfonso Ugarte. Su bandera es la austeridad radical y el empoderamiento de las organizaciones populares. Denis Ecochea con el número 25, candidato al Congreso como diputado, ¿no? Igualmente el candidato Renzo Ibáñez, los dos están candidateando a la Cámara de Diputados, ambos abogados y... Usted es... muy bien. Yo soy abogado y con una maestría en gestión pública. Muy bien. Entonces el debate va a estar sumamente competitivo. Denis es especialista con un enfoque técnico en seguridad ciudadana y orden interno y su propuesta se centra en la inteligencia, el control migratorio y la tecnología contra el crimen. Ecochea apuesta por un Estado moderno y equipado. El candidato Ibáñez apuesta por un Estado austero y popular, pero con cierto riesgo de control que lo vamos a ver. Entonces, ambos les voy a pedir que me respondan las propuestas. Vamos a entrar en el bloque de seguridad, justicia y migración y que por favor me respondan de una manera sumamente sencilla para que la ciudadanía digital que nos está viendo los pueda entender y puedan finalmente elegir el voto entre ustedes. Bien, empezamos el bloque de seguridad y justicia y migración. El sector interior tiene asignado al hoy 13.731 millones, como ya saben. El crimen organizado y la extorsión están asfixiando al país y sin duda ya la ciudadanía pues cree que la policía ya ha sido superada. Entonces, aquí la pregunta va para Denis primero, candidato usted. Ecochea, usted propone controlar todas las comunicaciones para frenar la extorsión y redes sociales mediante geolocalización, control de celulares y sin duda también descentralizar con inteligencia las fronteras. Es una apuesta tecnológica agresiva, Denis. Creo que... Sí. Aquí la pregunta, déjame hacértela porque definitivamente no es barata tu propuesta. Entonces, ¿de dónde vas a sacar los fondos con este 20% que nos queda del presupuesto? Cuéntanos, por favor. Para empezar, el tema de seguridad, el tema de la seguridad y el tema de las bandas organizadas en el Perú, yo creo que se debe de manejar de manera integral, ¿no? O sea, mediante una prevención social, un tema de inteligencia avanzada y un tema de repotenciación de la Policía Nacional del Perú. Partimos por ahí. En el tema de control de las comunicaciones, que es realmente donde yo apunto. ¿Por qué? Porque realmente el extorsionador genera el miedo, el chantaje a través de los celulares o a través de las redes sociales. Para eso, en el control de las comunicaciones existen normas, como es el Decreto Legislativo 1182, que regula los datos de telecomunicaciones. Hay la Ley 32303 del año 2025 que fortalece también el tema del crimen organizado con bloquear las líneas telefónicas. Y la resolución de Ocitel, que es el bloqueo de las líneas e email para aquellos, digamos, delincuentes, porque hoy en día tú compras un chip y supuestamente tendrían que registrarte tu DNI, el nombre de la persona, porque a mí, fuera de eso, debería de agregarse el tema facial. Claro. De repente yo también me cuestionaba de esta propuesta, estaba preocupada si de repente se convertía el Estado en el gran hermano, ¿no? Porque ¿quién vigila a quién? Y digamos, estas propuestas, este marco ley que nos estás mencionando, Denis, respalda para que no haya una vigilancia ciudadana. A ver, yo pienso que si estamos llevándolo a ese tema, yo pienso que se debe prorrogar el presupuesto. Hay que buscar la reorientación de recursos hacia el bienestar social, porque hoy en día el principal problema del Perú es la inseguridad ciudadana. Totalmente. ¿Y cuál es la tecnología que tú piensas comprar para poder cubrir esta propuesta? Bueno, en realidad hoy en día, más que comprar la tecnología, yo creo que tiene que haber una política de Estado. El Estado tiene que llegar a esas empresas privadas y trabajar conjuntamente con el servicio de inteligencia y de alguna otra manera poder llegar a ese sector donde la delincuencia está haciendo de todo con el tema de las extorsiones, tanto en el transporte como también en Lima Norte, porque en Lima Norte es, digamos, el lugar donde existen hasta la fecha 41 muertos. Es el más grande que existe en Lima Norte.
Claro, pero todavía no tienes pensado qué tecnología concretamente va a servir para atrapar a los extorsionadores y que no sirva para la vigilancia ciudadana. Realmente eso tendríamos que llevarlo a un consenso y legislar, me imagino, en consenso con los demás parlamentarios, ¿no? ¿Y el 20% del presupuesto que queda como margen alcanzará para tu proyecto? Yo creo que sí, por eso hablo de que debe haber una reorientación de recursos hacia el bienestar social, porque es necesario ahorita por el tema básicamente de inseguridad ciudadana que estamos viviendo en todo el Perú. Bueno, muy bien. Gracias, candidato. Vamos a entrar entonces ahora con el candidato Renzo Ibáñez. Usted habla de una reforma judicial, policial, una estructura a nivel institucional. Así es. ¿No es cierto? Pero Denis, fíjese, propone reformas específicas del sistema de justicia porque proponen comprar tecnología, ¿no es cierto? Y tal. Y claro, pero usted, su bandera es acortar el presupuesto. Entonces, ¿cómo...? No, acortar el presupuesto del Parlamento, en principio, porque creo que hay que tener un gesto con la población. Los parlamentarios tenemos que representar, así como también tenemos que legislar y, por supuesto, también fiscalizar. Pero en el ámbito de la representación creo que está en principio la clave del éxito para que los políticos vuelvan a tener contacto con la ciudadanía y ésta entienda que realmente hay políticos honestos y comprometidos que quieren trabajar por ellos. Entonces, eso es lo fundamental, hay que generar gestos. Y creo que el presupuesto en este momento del Parlamento es un presupuesto absurdo, totalmente de espaldas a la población, porque sobre todo además estamos infestados de politiqueros que ni siquiera se hacen cargo de sus propias normas, que no las defienden. No tienen, además no aparecen ni siquiera en los medios de comunicación para poder entablar un diálogo correcto y concreto con la población. Entonces, eso tiene que cambiar. La representación tiene que ser con R mayúscula a partir de este año, el 28 de julio, con un parlamento que entienda a la ciudadanía, pero también genere estos gestos que permitan salir de la zona de confort. Y lo primero que se tiene que hacer es, por supuesto, hacer esta reducción del presupuesto. Pero yo quería apuntar, no es que mi bandera sea, digamos que estaba en la lista de mi propuesta, en la número 1, que creo que era, pero a ver, la propuesta del Parlamento por parte de la bancada aprista es una propuesta de inclusión social, de crecimiento económico, con crecimiento del empleo, y todo eso tiene que ser acompañado, por supuesto, con un parlamento que haga su trabajo como corresponde y que además hemos visto los costos que significa no estar a la altura de estas responsabilidades. En los últimos 14 años lo que hemos visto es que la economía nacional se ha ido paralizando, se ha ido pauseando, pero además ha habido mucha polarización, que significa justamente polarización, que tiene que ver con lo que ha dicho ahora Denis, porque para poder implementar toda esta tecnología y darles tantísimas herramientas a los operadores de justicia, necesitas entonces primero recomponer la justicia, hacer una reforma que permita democratizarla, despolitizarla, transparentarla y, por supuesto, democratizarla. Y me refiero concretamente a el Ministerio Público y, por supuesto, a el Poder Judicial, que en este momento no están dando la talla para poder solucionar los problemas gravísimos del país a nivel de inseguridad. Y creo, además, que hay que combatir políticamente a todos aquellos que han querido atenazar, secuestrar esas instituciones para tener poder. Por eso es que creo fundamental hacer una reforma, pero también defender algunas leyes que creo que han sido o han procurado evitar o limitar el excesivo poder de algunos fiscales y, por supuesto, en el aparato de justicia, que creo que no le ha favorecido al Perú en términos de la lucha contra el crimen. Candidato, pero dentro de sus propuestas efectivamente estaba recortar el presupuesto al Congreso, claramente. Eso es lo que sí, te estoy comentando. Pero entonces, ahí yo me hice la pregunta. Si bien usted quiere ahorro, a la larga de repente puede salirnos caro, porque usted sabe que ahora con este 20% de margen, que es poco, ¿cómo nosotros podemos, sentirnos tranquilos de que usted verdaderamente puede fortalecer la policía si está debilitando la capacidad técnica del Parlamento? No, de ninguna manera. Yo te cuento, a ver, cuando nosotros éramos gobierno y había evidentemente una relación entre Parlamento y Ejecutivo, se decretaron primero una regla de austeridad que nos permitió además generar justamente ese puente con la población, pero además generar obra. Nuestro segundo gobierno generó como ninguno puestos de trabajo, 4 millones de empleos que permitieron incluir a la población, pero no solamente eso, se hizo obra de infraestructura, se pudo levantar las banderas del Perú libre de analfabetismo, entre otras, soluciones que se dieron desde el Estado,
pero a la mitad del costo del Estado que tenía el señor Toledo y sus frivolidades. El día de hoy hemos visto que, por ejemplo, el presupuesto del Parlamento en el año 2011 era más o menos de 408 millones y el día de hoy estamos más o menos frisando los 1.500 millones. Eso es una barbaridad porque además tiene casi la misma cantidad de personas. Entonces necesitamos políticos honestos, pero políticos capaces. En este momento, por ejemplo, están funcionando cerca de casi 60 o tal vez más comisiones especiales. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Nosotros teníamos cerca de 4 o 5 comisiones especiales en la época, a partir del año, hasta el año 2011, es decir, comisiones investigadoras o alguna comisión que era importante procurar sostener. Y a eso se les daba cierto presupuesto para que tengan los técnicos correspondientes. El día de hoy se ha hecho una farra en el Estado donde los parlamentos no solamente tienen 5 o 6 trabajadores como era antes, sino que ahora tienen cerca de 20, 23 trabajadores. Y eso no es para mejorar la calidad de la legislación como lo hemos visto en los últimos años. Eso es simplemente para generar, ¿qué cosa? Muchos sueldos y para darle trabajo a todos aquellos parásitos que están alrededor de estos políticos. Al clientelismo Entonces, ese clientelismo. Entonces, lo que necesitamos es políticos que sepan de la problemática de la ciudad, de la problemática de la nación y, por supuesto, gente que esté dispuesta a tener ese compromiso bajando estos gastos dispendiosos, innecesarios, que pueden ir además para que la caja fiscal pueda reorientar estos presupuestos en otras actividades, como por ejemplo la lucha contra la delincuencia, la reforma del Poder Judicial y mejorar además el número, para terminar esto, el número de policías que en ese momento es absolutamente exiguo respecto a lo que necesitamos, ¿no? Claro, y cómo, digamos, puede garantizar que realmente el Congreso va a respaldar a la policía y no los va a abandonar. Porque por otro lado, claro, yo digo 20% del margen ya es bastante poco. Así es. Y tenemos también, o sea, sabemos que ese presupuesto está también destinado a gente técnica que vigile nuestro dinero para que el dinero de los ministerios, como en el caso de salud, seguridad, que ahorita salud tiene, para que las personas sepan, ¿no? 17.045 millones asignados al 2026 y salud 16.349 millones. Entonces, claro, sabemos todos que el Congreso es la institución más rechazada y sin duda todos queremos que el dinero verdaderamente sirva para el impacto, ¿no?, del ciudadano. El objetivo es que el Congreso sea rechazado por los corruptos, por los incapaces. Pero ¿cómo va usted a viabilizar por eso? Por ejemplo, a ver, aquí está otra función fundamental del Parlamento, es que al no tener compromisos con los corruptos y con los incapaces, como es el caso de nuestra bancada prista, que va a llegar después de 5 años al Parlamento para mejorar las cosas ahí dentro, es que tenemos que fiscalizar. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, hay 2.5% del PBI que se van al desagüe de la incapacidad y la corrupción. Esos son cerca de 25.000 millones que podrían entrar perfectamente a la caja del Estado si es que se hace una fiscalización eficiente de los dineros públicos a nivel de infraestructura en todos los niveles del Estado. Entonces necesitas tú un parlamento que esté comprometido, pero que también fiscalice allí donde está necesitándose el ojo del Estado y el ojo, por supuesto, ciudadano. Hay que trabajar con la ciudadanía, pero también hay que revisar qué es lo que está pasando en la Comisión de Presupuesto, donde ya hemos visto que hay tantos cambalaches y además se hacen unos cambiazos y acuerdos y negociados que lo único que benefician son justamente a los bolsillos de los malos empresarios, de los rentistas, de aquellos que... Pero ¿cómo sacar a todos estos...? Hay que fiscalizarlos, hay que exponerlos. O sea, yo estoy imaginándome que la modernización del Estado está dentro del marco de gobierno digital del 2018 y eso es maravilloso porque la tecnología... Tenemos además una ley de inteligencia artificial del 2023 y hasta ahora no hemos hecho. Pero justamente la viabilización técnica de la modernización que nos ofrece el candidato Denis y la reducción parlamentaria. ¿Cómo podemos llegar a un acuerdo entre los candidatos? A ver, creo que es complementario. Yo creo que sí, yo coincido un poco con Renzo, pero como dices, ¿no?, el tema de la corrupción. O sea, yo considero que nosotros, los partidos democráticos, como Unidad Nacional, por ejemplo, creemos que la corrupción debe ser una lucha frontal. O sea, por ejemplo, en el caso de los funcionarios públicos, muerte civil, de frente, o sea, el decreto legislativo 1243. ¿Qué es muerte civil? Explícanos. Eso conlleva que un funcionario, durante el gobierno que está, pueda ser inhabilitado por lo menos unos 5 a 10 años y ya no puede ejercer la gestión pública. Y otra de las cosas es que considero que dentro
de la gestión pública debería interponerse un estatuto anticorrupción en las instituciones públicas. El Unidad Nacional como partido y nosotros como una generación nueva de políticos creemos que debemos tener una lucha frontal contra la corrupción, que es lo que nos ha traído que hoy en día el político sea mal visto. Piensan que los políticos entramos solamente a robar y eso no es así. Claro, pero ahí está el tema, ¿no? La modernización de la Policía Nacional del Perú y la modernización del Estado a través de la tecnología que va alineado con el gobierno digital, que está muy bien. Ahora, pero ¿cuánto para complementar, planea financiar esta modernización? ¿Cuánto va a costar? Porque de repente no nos alcanza para lo que nos queda de margen. A ver, bajo la resolución 096 del 2025, el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional se ha dado, mediante resolución suprema, es una resolución suprema, 5 millones a la Policía Nacional del Perú, 5 millones, que a la larga en tecnología es 210 millones. Pregunto, ¿nuestra policía está bien equipada? No está bien equipada. Con decirte que un seguridad de un banco, un vigilante, está mejor uniformado, tiene buenos chalecos, tiene un buen armamento, lo que no tiene la Policía Nacional del Perú, que con sus recursos tiene que comprar su propia pistola, su propio chaleco antibalas y sus propias balas. Esa Policía Nacional del Perú es la que enfrenta hoy en día la inseguridad ciudadana. Eso no podemos permitir. Cuando yo hablo de que debe haber una reorientación de recursos por el bienestar social, ¿ya? O una prórroga de presupuesto, es justamente por eso, porque la ciudadanía necesita que su Policía Nacional de Perú sea repotenciada. Por eso tiene una inversión altísima y costosa y que la necesitamos, pero candidato. Pero por supuesto, Ibáñez, a ver un momento, hay una serie de fuentes. Fiscalizar a los corruptos Así y cómo va a empoderar a pero la policía si tenemos un presupuesto corto. Así es. Primero hay que hacer una serie de reasignaciones, hay que hacer, un ejercicio un poco de corte y confección dentro del Estado. Pero creo que hay fórmulas interesantes para evitar que los dineros se vayan en la incapacidad y vuelvan y puedan ser además reprogramados para el siguiente año en la Comisión de Presupuesto y podamos mejorar, por supuesto, el sistema de seguridad ciudadana. Uno de ellos, por ejemplo, tiene que ver con los núcleos ejecutores en el mundo popular. Lamentablemente en este momento los alcaldes y los gobernadores regionales han hecho una farra de su presupuesto y cerca del 80% de las obras que empiezan nunca se terminan. Sería bueno, candidato, perdona que le interrumpa, que explique a la ciudadanía qué cosas son los núcleos ejecutores de su propuesta. A ver, los núcleos ejecutores no los iniciamos en el gobierno aprista, eso se inició durante el gobierno, o incluso creo, me parece, antes, y ya tenían algunos años de utilización. Pero nosotros lo que hicimos fue darles mayor músculo y mayor presupuesto. Se hizo una revolución y una democratización del presupuesto público para inyectar dinero en la organización popular, para que ellos mismos puedan hacer ¿qué cosa? Sus muros de contención, sus losas deportivas, sus caminos, de tal manera que organizándose y fiscalizándose ellos mismos teníamos cero corrupción y teníamos altísimos índices de eficiencia para poder construir todo este marco que permitía incluir económicamente a vastos sectores de la población de corte popular, que los ingresaban, por ejemplo, con tener un título de propiedad gracias al muro de contención, los metías al circuito financiero y con eso podías tener y acceder a esta gente o los ponías a todos estos peruanos que necesitaban justamente este tipo de incentivos para incluirse dentro del sistema, por ejemplo, financiero. ¿Contraloría no entra en esos núcleos ejecutores? En el tema general, por supuesto que sí, tiene que entrar, claro que sí, porque además, claro, haces los cálculos, haces una fiscalización general, pero también es perfectamente fiscalizable ante el ojo de alguien que incluso pueda ir en el mismo sitio. ¿Quiénes conforman estos núcleos ejecutores? Es la propia organización vecinal. Es la propia organización vecinal. Es un sistema absolutamente democrático, pero además absolutamente transparente. ¿Cómo nos garantiza que no caería, digamos, en un clientelismo partidario? Ya ha pasado, lo hemos hecho. Es el Estado el que va, no va la estrella de la APRA o la Alianza Unidad Nacional, es el Estado que va a trabajar y que además, sabiendo de que la organización popular es altamente efectiva para este tipo de montos,
Entonces se deja trabajar. Además, a ver, el clientelismo es cuando se da directamente el dinero. Acá tienen que ellos hacer sus propios perfiles, tienen que buscar justamente que la administración del Estado... Pero son ciudadanos, porque son unidades vecinales. Así es, son ciudadanos, pero ellos mismos, uno, se fiscalizan ellos mismos, pero también el Estado tiene sus propias tenazas, sus herramientas para poder fiscalizarlas. Ya ha pasado. Lo que pasa es que se ha dejado de usar este tipo de métodos porque justamente está la voracidad de la corrupción en los sectores más bien... ¿Y qué nos asegura que cambiaría el escenario al hoy? Porque hoy día en la corrupción estamos peor. Totalmente. Otras cosas que, por ejemplo, hay un programa que se llama Compras a Mi Perú, ¿no? Que no se está usando, pero que está en la ley. Hay que potenciarlo. ¿Esto qué significa? Que hay una serie de organismos que están en Produce que permiten generar los perfiles para poder comprar, por ejemplo, camisas para la policía. Ya no lo hacen directamente con grandes compras para la policía, sino que estos se hacen en grupos mucho más pequeños y se dan a la micro y pequeña empresa para poder reactivar así, además, el espacio de la economía popular que permite no solamente democratizarla, sino también luchar contra la corrupción. Es mejor comprar a veces... la totalidad de camisas que necesitas, pero en función a empresas mucho más pequeñas que estas empresas grandes que comienzan a tener ya relación con el jefe de logística. ¿Cómo evitamos que ese dinero, ¿no?, que se asigna a la unidad ejecutora, que es un grupo humano vecinal para que haga sus obras, sus pistas, ¿no? ¿Cómo evitamos que caiga en manos de dirigentes fantasmas? No, es que es compromiso real y construcción real. Toda la asamblea, ¿cómo funciona una asamblea vecinal? Hay asambleas, ellos tienen sus propios organismos de fórmulas de cómo gastan, cómo presupuestan, hay permanente vigilancia ciudadana, vecinal. Esto es real, esto ya funcionó y no hemos tenido ningún problema de corrupción. En donde ha habido problemas de corrupción es más bien en donde están los cuellos de botella a nivel burocrático, en donde están los alcaldes, los gobernadores regionales, en fin, ¿no? Toda la organización del Estado, que es más bien la que evita que se gaste de manera mucho más eficiente. Pero ellos hacen sus asambleas, se fiscalizan mutuamente y además... también tiene que ver mucho con el prejuicio, ¿no? A veces pensamos que la organización popular no es tan eficiente y no, son sumamente eficientes porque además ellos se van a beneficiar justamente de este tipo de cosas que se hacen además a nivel comunal. Esto se ha hecho antes, usted dice, con las bases del APRA. No, son núcleos ejecutores que se han hecho en el segundo gobierno aprista. No es una cosa partidaria. Ya es un mecanismo que se ha hecho antes y además se siguen haciendo, solamente que no se ha potenciado, se les ha reducido su capacidad y sus músculos porque justamente prefieren gastar los alcaldes, los gobernadores y al final nunca llega la obra ahí donde tiene que llegar. Es una defensa. Hay que reparar. Así es. Esa técnica. Porque además ha servido, existen y está la organización ahí, están las madres que justamente ahora tienen sus ollas comunes. ¿En qué año de gobierno funcionó? Del 2006 al 2011 funcionó muy bien, pero esto no empezó con nosotros. Esto ya estaba funcionando antes, solamente que lo hicimos de manera eficiente. Muy bien, vamos a entrar entonces al bloque de fiscalización y modernización. El candidato Ebáñez ya nos habló sobre los núcleos ejecutores que propone entregar presupuestos directamente a comités vecinales y organizaciones sociales para obras rápidas. A través de núcleos ejecutores. A través de núcleos ejecutores, efectivamente. Y la propuesta del candidato Icochea es la descentralización inteligente. Su propuesta es hacia la región, es decir, descentralizar la inteligencia regional con el riesgo de que estos... aquí hay un tema, pues, ¿no? Efectivamente choca con el riesgo de que estos centros ejecutores sean controlados por gobernadores corruptos. ¿Qué nos tiene para decir, candidato Icochea? Cuando yo hablo de la descentralización del servicio de inteligencia es porque realmente el control que existe por parte de estas bandas organizadas son distintas en diferentes regiones del país. Como en Lima, no es igual la banda organizada que puede haber en Comas o Lima Norte como otras bandas de Lima Sur. Las bandas organizadas que hay en Trujillo como lo que hay en Lima. El control territorial es el que tenemos que ganarlo nosotros hacia esos delincuentes. ¿Y cómo va a descentralizar esa inteligencia en todas las regiones? Yo considero que el servicio de inteligencia debe ser repotenciado, ¿ya? Y que llegue sus alcances a diferentes regiones, que no se centralice solamente en Lima. Mira lo que está pasando en Trujillo.
En Trujillo, cada semana, cada mes hay una extorsión, hay una bomba, los empresarios no producen, tema de zapatos, Trujillo. El gobierno regional de Trujillo es un desastre. ¿Ya? El señor Acuña es un desastre haciendo una gestión pública. Nos está engañando a todos acá. ¿Ya? Entonces, yo pienso que si se descentraliza por regiones, porque son realmente realidades distintas, podríamos conseguir algo mejor y evitar que esas bandas organizadas, el servicio de inteligencia se infiltre y podamos de alguna u otra manera paralizar este tipo de cosas. ¿Qué piensa usted, candidato Ibáñez? A ver, un puntal fundamental de la lucha contra la inseguridad es justamente la inteligencia. Y creo que ahí debemos de repotenciarla absolutamente. Lamentablemente en los últimos años la inteligencia ha servido simplemente para hacer politiquería, y está el señor, por ejemplo, Colchado, que resulta que ahora hemos visto que quería ser diputado. Postula. ¿No? Y creo que siempre quiso ser diputado. Sí. Y creo que mal usó los dineros de la inteligencia. Entonces tiene que haber también fiscalización en el uso de los dineros de la inteligencia, porque resulta que al señor Colchado se le perdió la computadora en donde estaba todos los gastos que había hecho, pero nadie le dice nada porque justamente es funcional a los caviares, ¿no? ¿Quiénes son los caviares? Es un sector político que quiere controlar ciertas instituciones porque saben que nunca van a ganar elecciones porque la gente no les tiene confianza. Muy bien. Pero también es cierto que necesitamos mirar o tener un enfoque internacional. El crimen organizado, incluso el que está en Trujillo y el que acecha, es a nivel mundial, pero en particular sabemos más o menos de dónde vienen, ¿no? Esas organizaciones criminales. Creo que deberíamos tener cooperación internacional también en el eje, así como hay que descentralizarlo. Hay una descentralización de la inteligencia, es evidente que también hay inteligencia ahí, pero es la verdad que muy ineficiente, ¿no? Bajo recursos, hay que mejorar los recursos, hay que fiscalizarlos, hay que potenciar esta inteligencia, hay que dar garrotes muy drásticos a aquellas personas que, combatiendo la delincuencia y el Estado confía en ellos, terminan yéndose al bando opuesto. Entonces, por ejemplo, cadena perpetua para aquellos que están en inteligencia, para jueces y fiscales que realmente colaboran con el crimen organizado. No puede haber otra. Pero además necesitamos también colaboración internacional. Deben haber muchísimos generales ya en retiro que conocen el tejimaneje, por ejemplo, en Venezuela, de lo que sucede con el Tren de Aragua. Esos señores deberíamos tenerlos acá y que nos provean de información. Igualmente en el caso, por ejemplo, de Ecuador, Colombia. Creo que debe haber un enfoque internacional, regional, para poder luchar contra la criminalidad y poder evidenciar esto. Por supuesto, mejorar el presupuesto, eso sí, fiscalizarlo y poner a los mejores y atenazarlos con mayores garrotes, ¿no? Candidatos, pero sabemos perfectamente que, digamos, la seguridad de una nación reposa en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. De acuerdo. La Policía Nacional del Perú ha sido debilitada, ¿no? Y sin duda ya tenemos, como lo hemos dicho al inicio de este programa, el casi 80% del presupuesto asignado para este año en, lamentablemente, gasto rígido, fijo, corriente, es decir, sueldos, planillas, ¿no es cierto? Pensiones para los viejitos, es decir, ya son cosas que sostienen un estado elefante gigante que nos cuesta carísimo y que nos deja poco presupuesto para poder operar con lo que realmente demanda. Entonces, ¿ustedes creen que esta inseguridad que hoy está vinculada a las mafias, al narcotráfico y a todo este círculo vicioso, ¿no? ¿Es por una desatención presupuestal y una falta de atención en la inteligencia de nuestro país? Yo creo... ¿O por falta de dinero? Yo considero que ahí es un tema de que tiene que haber una política de Estado. O sea, considero que, por ejemplo, la ley 30076, que es la del crimen organizado, debería ser las penas más duras. Hay que endurecer esas penas, darles cadena perpetua si es posible. Hay que reformar el tema penitenciario, que ahora se llama SUNIR, ¿no? Que es lo mismo que prácticamente que el INPE. O sea, no ha cambiado en nada. O sea, es desinterés, falta de voluntad política verdaderamente para resolver el tema de la seguridad. Que Renzo Ibáñez, Denis Icochea, que Dios mediante podamos llegar al Congreso,
nosotros vamos a refrescar la política nacional, Alicia. Nosotros somos una generación de políticos nuevos que queremos hacer las cosas bien. Somos políticos decentes, que queremos que las cosas de alguna u otra manera se puedan cumplir. La promesa de nosotros como políticos nuevos es en eso el Partido Aprista, Unidad Nacional y cualquier partido, digamos, coherente, que sepa muy bien que la sociedad necesita de nosotros con, digamos, medidas, legislar normas para ayudar a la población, tiene que ser aprobada. Yo quería complementar el tema, yo creo que sí, creo por supuesto en la juventud, en el impulso, en el músculo, creo también que la experiencia es fundamental, por eso es que cuando uno habla frente a cámaras, en el caso de mi partido, hemos hecho obra, hemos tenido 5 gobiernos de crecimiento y de inclusión, y por eso llamo la atención sobre algo fundamental que creo que has dado en el clavo. El gran problema del Perú en este momento, en todas las dimensiones de su desarrollo, es la falta de liderazgo político, la falta de valentía para gobernar, la falta de claridad, porque, a ver, en los últimos 14 años el país ha ido paralizándose, ni siquiera de a poco, sino a trompicones. Te doy una muestra. Muchos decían, Alan García tuvo la fortuna de tener precios internacionales extraordinarios y por eso es que creció como creció. Mentira, mentira. El año 2006, 2007, 2008, más o menos el oro, la onza de oro estaba más o menos $1,000. El día de hoy está 4 a casi 5 veces más. Sin embargo, crecemos 3%, mientras que antes nosotros crecíamos 7, 8, 9 y hasta 10%. Claro, porque tenemos reservas en el banco. No solamente las reservas, es la capacidad de gasto, el liderazgo, la invitación, la inspiración de Alan García para que vengan a invertir al Perú. Pero en aquel gobierno, es que los tiempos, hoy es los tiempos son distintos. Justamente, a lo que voy es, lo que quiero quebrar es esta suerte de sentido común que existe. Tienes precios internacionales y entonces inmediatamente te desarrollas. No es cierto. Los precios internacionales pueden hacer que tus bolsillos se engorden, pero eso no significa que eso tenga que ver con la capacidad de gasto, con la capacidad de tener una visión estratégica sobre el Perú, sobre el país, y eso es fundamental, porque el problema del Perú no es solo la inseguridad ciudadana, es un problema integral. Ahora estaba viendo, por ejemplo, el informe sobre el trabajo en el Perú y resulta que son los jóvenes los que más pierden trabajo en los últimos años. ¿No es cierto? Entonces, respecto del año pasado, por ejemplo, han perdido cerca de casi 3% las plazas de trabajo, los más jóvenes del Perú entre los 18 y los 35 años. En el caso, por ejemplo, de más o menos la gente de entre 45 a más o menos se ha mantenido. Pero son justamente los sectores más vulnerables, aquellos que terminan sufriendo la incapacidad, la falta de liderazgo, la falta de visión y la falta de compromiso. ¿Cuáles son las 4 características para usted de lo que significa liderazgo político? Primero, compromiso. Si no tienes compromiso, que eso implica, vocación de servicio, no existe absolutamente nada. Lo siguiente es tener las cosas claras. Eso significa programa y significa ideología, doctrina, porque tienes que tener una visión del país. Tienes que pergeñarte, construir, cincelar un Perú ideal para poderlo justamente trazar. Lo tercero, necesitas estar totalmente desprovisto de cualquier complejo para convocar a los mejores. Tienes que convocar a los mejores, así sean mejor que tú. Por eso el liderazgo es importante. Importante lo que ha dicho, porque eso es humildad. Así es. Humildad es ver en los demás lo bueno con lo que yo también puedo trabajar con ellos. Exacto. Y cuarto, tener siempre asentado los 2 pies de plomo en las necesidades de la gente. Por eso es importante un partido político. ¿Por qué? Porque es la expresión popular de lo que la gente quiere, necesita y además es una fórmula de poder tener antenas ahí donde se necesita la ayuda del Estado. Candidato Denis, la ciudadanía demanda líderes políticos humanos, reales, de carne y hueso, que sienten el dolor igual de lo que nosotros también a veces sufrimos cuando pasamos por necesidades. ¿Y qué le puede decir la ciudadanía de ese liderazgo humano que usted de repente tiene? Bueno, nosotros tenemos un compromiso con la ciudadanía. Definitivamente, si llegamos al Congreso, vamos a hacer todo el esfuerzo en consenso para legislar normas que sean en favor de la población. Por ejemplo, en el caso del control efectivo y preventivo del ingreso de los ciudadanos extranjeros al país. Desde ahí parte el filtro en la cual uno tiene que tener un tema de prevención y control.
Hay un decreto legislativo del 1582 que se encarga de la fiscalización y expulsión de aquellos informales que ingresan al país. Hoy en día se ha juntado el delincuente colombiano, ecuatoriano, venezolano y peruano. Ellos son los que hoy en día quieren tener el control y quieren legalizar el cupo en el país. Ese tipo de cosas nosotros no podemos permitir. ¿Legalizar el cupo de qué sentido? Ellos manejan su cupo, ellos agarran, los llaman, los extorsionan, hoy día te pueden cobrar 200 soles el día, mañana. Entonces, por eso que los transportistas, como al ver que no hay una política de Estado, donde el Estado debería estar presente ahí, entonces ellos hacen lo que se les da la gana. Hoy en día, vuelvo a repetir. Es parte del contexto de informalidad que tiene este país, ¿no? Sí, pero en realidad nosotros, vuelvo a repetir, a través del general Chiabra, que considero que debería poner mano dura como militar, mano dura en este tema, ¿ya? Y esperemos que la ciudadanía sepa escoger al próximo presidente. Yo creo que son enfoques claros que necesita la población y que de alguna u otra manera nosotros, si es que entramos al Congreso, podamos corroborar y en consenso podamos apoyar eso para todo tipo de la población. ¿Por qué unidad nacional sería la propuesta correcta? Porque creo que con el general Chiabra vamos a implantar el orden, la disciplina. Creemos muy bien en que hoy en día se necesita de un líder, un general que realmente, pues, si ha llevado sus tropas adelante, una persona que ha combatido en el tema de Ecuador, yo creo que sí podría tener los cojones para poder tener esta lucha frontal contra la inseguridad ciudadana. A mí lo único que me preocupa es que no tengamos, a pesar de que tenemos mucho dinero en el país, el presupuesto esté mal administrado, ¿no? Y no tengamos tanto presupuesto para verdaderamente hacer esta obra titánica que necesitamos, como empoderar la seguridad, ¿no es cierto?, modernizar el Estado, ¿no? Y bueno, sin duda hay muchísimas cosas buenas también por hacer. ¿Qué le diría, candidato Ibáñez, a los jóvenes? Porque tanto el APRA como el PPC, ahora Unidad Nacional con la Alianza, lamentablemente son partidos tradicionales de años. Perdón, lamentablemente, yo no creo que sea lamentablemente. Nosotros somos una institución política de muchos años. Y eso lo sabe Renzo. Renzo sabe muy bien que nuestras instituciones políticas tienen muchos años, tienen la experiencia de formar líderes. Mi estimado candidato, pero lamentablemente la percepción ciudadana hacia... Eso es muy interesante. A eso es lo que voy. Hacia los partidos tradicionales está... sumamente debilitada. Entonces, ustedes son rostros nuevos, gente joven, y aquí lo que me interesa es justamente conectar con esa oportunidad e intención de voto, porque muy aparte de esa sombra, de esa nube gris que los acompaña, la política está vinculada al hacer y al liderazgo, totalmente. Lo han dicho ustedes, es decir, a personas. A la transformación. A las personas, es decir, yo soy esta persona porque en todo caso la gente joven podría votar por usted, que de nuevo trae el número 8 de la estrella, ¿no? Que antes no hayan visto, porque ya sabe el partido aprista, pues también ha tenido sus cositas con el Poder Judicial, que de nuevo trae Renzo Ibáñez. Bueno, podríamos hacer una discusión sobre lo que acabas de decir sobre el Poder Judicial, pero creo que ya estamos... pero con compromiso igual para poderte responder tiempo. absolutamente todo. O a por no ser que nos supuesto. inviten de nuevo para hablar de ese tema, ¿no? Pero lo que quiero decir en principio, a propósito de lo último, es que ninguno de nuestros más altos funcionarios ha tenido algún problema con la justicia. Lo que ha habido es una justicia que ha pretendido buscar, perseguir a los enemigos políticos de aquellos que han controlado lamentablemente esas instituciones, que es parte además de la crisis y el caos institucional que vivimos en este momento en el Perú. Yo siempre digo, polarización es paralización del país. Entonces, lamentablemente la frustración ciudadana ha ido eligiendo a los peores
desde hace 14 años y hemos tenido una situación como esta. Grandes precios internacionales, enormes posibilidades de desarrollo, el ojo de las grandes potencias encima nuestros para poder desarrollar gran obra de infraestructura estratégica y hasta ahora no lo podemos desarrollar porque nos ha faltado visión estratégica. ¿Y quiénes tienen visión estratégica? ¿Quiénes tienen las cosas claras? Aquellos que tenemos años en el Perú y no nos vamos a ir jamás. Los que tenemos además un compromiso político, ideológico con una idea, con un partido, con una organización, además que no muere. Entonces creo que eso es fundamental, generar este convencimiento a los ciudadanos, sobre todo a los más jóvenes, de que los partidos institucionalizados, que los movimientos que realmente están comprometidos con el país son aquellos que tienen experiencia y que además quieren volver a gobernar porque han demostrado eficiencia y han demostrado con cosas concretas, con obras, con inclusión, de que realmente se puede salir de esta situación. Y lo primero, además, decirle a la ciudadanía en general, nuestro candidato Enrique Valderrama es un candidato joven que además tiene, por supuesto, sensibilidad por el sector juvenil en el Perú. El APRA siempre ha reivindicado la juventud en ambos gobiernos, sobre todo en el segundo, donde se le dio muchísimo trabajo a la gente más joven. Vamos a comprometernos con mayores beneficios tributarios a aquellas empresas que quieran impulsar la tecnificación y el contrato para jóvenes que quieran entrar al mercado laboral. Y, por supuesto, también una cosa fundamental a propósito del liderazgo. Les vamos a dar al Perú 5 años de buen gobierno, porque tenemos que acabar con esta racha en donde los presidentes salen y viene el círculo vicioso en donde la inestabilidad cunde y al final son simplemente unos pocos los que terminan beneficiándose. Vamos a hacer un gobierno para las mayorías, pero sobre todo con estabilidad, pero con consenso, que es fundamental. El consenso que significa buscar con oficio político el entendimiento democrático para impulsar grandes reformas que están pendientes en el Perú y para poder hacer de este Estado un Estado más simpático a la gente, más sonriente a la gente, para hacerla más feliz. ¿Cuáles serían las 3 ideas claves? La gente joven hoy día habla de ideas claves. Ajá. Y sabemos que los partidos tradicionales en los que ustedes representan, pues son de años y muchos de ellos no lo conocen. ¿Cuáles son las 3 ideas claves que representa el partido APRA para un joven? Ya, a ver, igualmente se lo haga usted, Iván. Vas pensando, ya me agarraron candidato. A mí, así que sí, perdón. Te doy el tiempo, pero mira, sí. A ver, lo primero, pan con libertad. Ese eslogan no está vacío. Está provisto de una serie de elementos fundamentales, no solamente en la experiencia, sino además en la intención de querer gobernar el día de hoy. Pan con libertad significa trabajo en democracia. A ver, tú que quieres que llevar a tu mamita por lo menos 2 veces más a comer un pollito a la brasa, que quieres comprarte tus tabas, que quieres meterte a un instituto para seguirte capacitando, mejorando, necesitas mejorar tus condiciones, no solamente laborales, sino además tus ingresos, ¿no es cierto? Y para eso necesitas crecimiento económico con inclusión, pero además necesitas también liderazgo, y eso lo podemos hacer nosotros. Darle trabajo a la gente, darle trabajo a la juventud es tener pleno conocimiento del Estado, pero sobre todo de cómo convocar inversiones y hacer que el Estado sea un fiel fiscalizador de cómo están trabajando estos jóvenes para que no exista jamás explotación ni esclavización laboral en el Perú. Entonces, primero, pan con libertad sí es un eslogan absolutamente poderoso porque está provisto de muchísimo contenido que implica fundamentalmente trabajo en democracia. Por supuesto, necesitamos también generar condiciones para que los jóvenes puedan acceder a ese trabajo, y ahí yo hablaba de la posibilidad de generar algunos beneficios tributarios para aquellas empresas que pretendan o que busquen la inclusión de jóvenes en sus planillas. Pero además también necesitamos que el empresario peruano se convierte en lo que se llama en la teoría tradicional la burguesía. ¿Qué es la burguesía? ¿Qué es esta masa o en todo caso este sector de empresarios cuyos intereses sí se alinean a los intereses patrióticos? Entonces, por ejemplo, en el caso de la agroexportación, creo que hay muchas empresas que se han beneficiado ya bastante de esos beneficios tributarios. Creo que hay que incentivar para que otros emprendedores, otros empresarios puedan tener estos beneficios, y creo que estos que ya tuvieron suficiente puedan redituar al Estado suficientes tributos como para poder impulsar obra de infraestructura, generar mayor educación, mayor tecnología, y impulsar, por ejemplo, esta ley de la inteligencia artificial para mejorar las condiciones del Estado y sobre todo de sus servicios para los más jóvenes del Perú. Muchas gracias, candidato. Su turno, 60 segundos. Se mandó con un mensaje a la nación hoy día. Dale. Mira, siempre uno le habla a la nación. Nosotros, efectivamente. Nosotros, comunidad nacional, si bien es cierto,
hace buen rato que no tenemos todavía un acceso dentro del Parlamento, hace unos años, pero contamos con unos buenos técnicos. Si bien es cierto, es un partido que tiene más de 58 años de historia, somos un partido demócrata, que realmente consideramos que la juventud es nuestra principal, contamos con muchos técnicos jóvenes que realmente van a refrescar esta política nacional. Vuelvo a repetir, somos una generación distinta que queremos llegar al Parlamento para poder hacer las cosas bien. Queremos hacer una política decente y yo creo que Unidad Nacional, a través de nuestro general Roberto Chiávara, vamos a poder llegar a gobierno y esperemos llegar a segunda vuelta y poder tener la representación de toda la gente joven que nos acompaña en el PPC y Unidad Nacional. Muchas gracias, candidatos. Bueno, efectivamente ya estamos llegando al final del bloque de nuestro programa y bueno, gracias a ambos, mañana la decisión está en manos de la ciudadanía, han podido escucharlos. La seguridad es nuestra máxima preocupación, sin duda. Ojalá que podamos utilizar ese 20% del presupuesto de manera efectiva para viabilizar esas propuestas que tienen una visión técnica y una visión de reforma política. Si buscas orden técnico, ahí tienes al candidato Denis Icochea con el número 25. Diputado por Lima. Diputado por Lima. Lima. El mapa de Unidad Nacional. El mapa de Unidad Nacional. Y si buscas pan con libertad y reforma política y esa austeridad que también es parte de una administración equitativa, justa del Estado, pues ahí tienes a Renzo Ibáñez con el número 8 de la